Hola, hola, bienvenidos a nuestro tutorial de formación correspondiente a la unidad didáctica del lenguaje. Hoy estos personajes extraordinarios estarán dramatizando un cuento para ustedes, ya que este será nuestro contenido de la semana. Adelante, busca tus útiles escolares porque es momento de decir, socios, manos a la obra. En algún lugar de la Escuela Santa Ana de Jesús se encontraban Turbo Power Memoria y Turbo Power Atención, potencializando sus superpoderes. Hoy voy a potencializar mis superpoderes de memoria. Voy a practicar y practicar para hacerme mucho más superpoderosa. Yo voy a practicar mi poder de atención para desarrollarlo y ser mucho mejor en mi poder de atención. En un momento inesperado aparece Black, el caballero enmascarado, y dice: voy a quitar tus poderes. ¡No! ¡Para el dueño del mundo! ¡No podrás con nosotras! ¡No! ¡No! Mientras tanto, en otro lugar de la Escuela Santa Ana de Jesús, Turbo Percepción y Turbo Cálculo se encuentran reunidas. Hoy practicaré y practicaré para ser la mejor en el cálculo. Turbocálculo, necesito tu ayuda, necesito perfeccionar mi percepción. ¡Ayúdame! Vamos a practicar, practiquemos. En ese preciso momento aparece Black, el caballero enmascarado. ¡Eso no será posible! Les voy a quitar sus poderes para ser el dueño del mundo. ¡Sí! En ese momento llega Turbo Power Memoria y Turbo Power Atención. ¡Actívate! ¡Te vamos a vencer! Comienza una lucha entre las Turbo Power y Black en defensa de sus superpoderes. Las Turbo están venciendo a Black. ¡Oh, ríndete!, le dicen. Con sus escudos debilitan a Black y entonces lo amarran y vencen. Y colorín colorado, este cuento ha finalizado. ¡Turbo Power SJ! ¡En defensa del hombre especial! ¡Wow! ¡Qué extraordinaria historia! ¿Se dieron cuenta? Teníamos un narrador, teníamos unos personajes y hubo una historia desde el inicio hasta el fin. Como podemos observar, trabajamos el contenido del cuento. El cuento es una narración. Puede ser una narración oral, puede ser contada, puede ser actuada. ¿Pero qué es el cuento en realidad? Vamos a conocer la formación teórica del contenido de esta semana. El cuento es una narración corta. Está formada por unos personajes, un ambiente y debe tener una estructura. ¿Cuál será la parte del cuento? El cuento tiene 3 partes. Tenemos un inicio, tenemos un desarrollo y tenemos el desenlace. Como mencionamos, el cuento es una narración. Ya conocemos la definición de la narración. Sabemos cuando tenemos un inicio, cuando tenemos un desarrollo o nudo y cuando tenemos el desenlace o el final. Vamos a recordar la historia anterior para determinar cuál fue el inicio del cuento. Las Turbo Power SAJ. ¿Prestaron atención? En algún lugar de la Escuela Santa Ana de Jesús se encontraban Turbo Power Memoria y Turbo Power Atención. Allí ya podemos identificar claramente cuál es el inicio de nuestro cuento. ¿Y cuál fue el desarrollo? A ver, si estuviste atento. ¿Cuál fue el nudo? ¿Qué sucedió allí en esta historia? Ah, muy bien, prestaste mucha atención. Comenzó una lucha entre las Turbo y Black, el caballero enmascarado. Qué feo ese enmascarado que quería robarle los superpoderes a las Turbo. Ese fue el nudo de nuestra historia o de nuestra narración. Y finalmente, ¿qué sucedió? Ah, las Turbo vencieron a Black. Y colorín colorado, esta historia ha finalizado.
Allí entonces podemos identificar el desenlace o el cierre de la historia. Esto es un cuento, una narración que contiene los personajes, un lugar, un ambiente y debemos identificar sus partes. Muy bien, ya conocimos la formación teórica. Vamos entonces ahora a hablar sobre la formación práctica. En nuestra guía de formación correspondiente a esta semana, tienes presentadas las siguientes actividades a desarrollar en casa. La primera actividad dice lo siguiente: leer el siguiente cuento. Allí tienes presentado el cuento del duendecito que vivía en la luna. Deberás leerlo y luego en la segunda actividad práctica deberás identificar y escribir las partes del cuento anterior. Es decir, las partes del cuento del duendecito que vivía en la luna. Vas a tener que colocar donde dice inicio, cuál es la parte de inicio de ese cuento, cuál es el desarrollo o nudo y cuál es el desenlace o el cierre. Atentos porque siempre tenemos que saber identificar las partes en el cuento. Muy bien. Luego te presento la formación evaluativa. ¿Qué actividades deberás desarrollar allí? Muy bien, la primera dice así: responder la siguiente actividad relacionada al cuento El duende que vivía en la luna. Allí tienes las preguntas relacionadas a este cuento. Deberás responder. Atento, lee, concéntrate para que puedas responder acertadamente. La segunda actividad evaluativa nos dice realizar tu propio cuento utilizando material de provecho y tendrás que compartirme la evidencia, la fotografía del cuento que has realizado en casa. ¿Qué historia vas a seleccionar? Bueno, va a ser de tu creación, de tu imaginación. Inventa una historia del personaje o de los personajes que tú desees. Crea tu propio cuento. Hazlo corto, hazlo largo, esa es tu decisión. Sé creativo, sé imaginativo, utiliza los materiales que quieras. Hazlo muy lindo, yo confío en ti. En este momento me voy a dirigir a ti, querido socio estratégico, para que me ayudes en casa a fortalecer este contenido. Inventa historias en casa con el niño y pregúntale cuál fue el inicio, cuál fue el desarrollo nudo y cuál fue el cierre o final de la historia que él te narró en ese momento. Recuerda que los cuentos puede ser una narración oral, puede ser escrita o puede ser dramatizada. Muy bien, chicos, lo han hecho excelente, han prestado atención y es por eso que se han ganado una lluvia de papelillos, serpentinas de colores y fuegos artificiales para ustedes. Nos vemos en una próxima clase. Turbo Power Memoria se despide el día de hoy. ¡Chao!